En esta tierra tan hermosa, en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Ponle el audiotón a ver si hay algo desafinado ahí. Pero ven acá, ¿por qué tú nos dejas con las ganas? ¿Por qué? Esto es un guille, Moni. Tú sabes, porque pero cuando Dios ¿qué? hace algo en tu vida, yo quiero siempre recordarme Dios mío. que el Señor me sanó de depresión y luego me regaló el volver a cantar. Wow. Qué o sea bello. que eso, donde Qué quiera bello. que voy, y le dije al Señor, si eso ocurre, si yo puedo volver a cantar, Ajá. donde quiera que vaya, voy a contar lo que tú hiciste Pero ¿y conmigo. por qué tú no me avisaste? Esa es una de mis canciones favoritas para yo grabar Mira, y subirla a mi historia. Pero yo te Y la darme, yo mira. luego te doy un exclusivo. Sí, seguro. Sí, uno para ti nada más, porque ahora estamos en Y yo Facebook. ahora también estamos... puedo. No, Fernan, espera. Sí, no, después tú le grabas un voiceover. Pero no te pares ahí. Te voy a tomar la palabra porque yo lo quiero escuchar. Pero hasta ahí, oye, estoy contento. Estoy agradecido al Señor. Estoy en Puerto Rico, llegué de viaje, el Señor me bendijo grandemente. Qué bueno. Y estoy agradecido. Andaba por Colombia, ¿verdad? Andaba por Colombia, que es Ay, qué bien. un lugar donde quieren mucho la música y a mí me Sí. quieren mucho y me reciben con tanto Gente cariño. linda, gente linda. Y me encontré con unos hermanos de Venezuela. Bueno, hicimos un tiempo tremendo. Y hoy quiero compartir algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón en este tiempo. Jesús dijo algo maravilloso. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, sígame. Yes. Es algo voluntario hasta que tú entras. O sea, es voluntario hasta que tú entras. Pero después de ahí, Él dice, tome su cruz. O sea, se acabó el voluntariado. Tome su cruz Y y sígame. sígame. Y eso es algo tremendo. El profeta Isaías dice en un versículo bello, sella la ley entre mis discípulos. Eso es bello. Y en este tiempo hemos estado pues trabajando en la conciencia de la gente también, de algo maravilloso. Yo voy a compartir algo cortito para luego empezar a ver algunas cositas que estamos haciendo. Y en el avión, mientras descendía el avión a Puerto Rico, escribí algo sobre la gracia, porque qué bueno es vivir en la gracia y hablamos muchísimo de esta dispensación tan bella. Pero yo escribí que es una desgracia la predicación del perdón sin arrepentimiento. Es una desgracia. Porque a donde llevas al mismo infierno. ¿Ves? Y que el bautismo sin disciplina eclesiástica también es una desgracia. Y que la Santa Cena en pecado también es una desgracia. Que es una desgracia la gracia sin seguir a Cristo, sin seguimiento del Señor. Que la gracia sin cruz es una desgracia. Y la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado también es una desgracia. Y escribí que prefiero la gracia del tesoro oculto en el campo por el que tengo que vender todo lo que tengo. Prefiero la gracia que me lleva a sacarme el ojo que me es tropiezo. Prefiero la gracia que me hace abandonar las redes y seguir al Nazareno. Y hoy pues quiero presentar algunas cositas que estamos haciendo porque en esto, una de lo que yo creo que muchos saben es que hay tanto desconocimiento, man. Sí. Porque gracias a Dios, y cuando digo esto, gracias a Dios, pues la gente que escucha Nueva Vida, pues está al tanto de mil cosas y de los temas y de las actualidades y de tremendo y de la lucha que se está haciendo en pro del país, porque los niños, pues en pro del país, pero hemos estado visitando los residenciales para, además de ir a pedir las firmas. No pude enviarle el videito a Juanqui, pero le envié otros videitos que le pedí a algunos amigos, los vamos a pasar uno a uno, y que son cortitos, y quiero que vean esto. Juanqui, producción. Señor director. Señor director, oye, señor director, esto es algo tremendo. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Soy Charlie Sierra, músico profesional. Soy padre y soy abuelo. Y quiero expresar mi repudio a la implementación de la ideología de género en el currículo escolar. Respeten la dignidad infantil. Lindo. Deténlo un momentito. El gran Charlie Sierra. Ese es Charlie Sierra. Charlie Sierra
es alguien que yo amo mucho, que me envió ese videito hoy mismo, pero a Charlie lo amo tremendamente porque cuando yo era un niño, Charlie me llevó a una audición con la Selecta en el 79. ¿Él fue el que te llevó? Él fue el que me llevó. Okay. Y gracias a él me cogieron, tú sabes. y me abrió esa puerta para entrar a ese nivel de trabajo, ¿no? De orquesta. Qué bien. Y yo quiero, ¿por qué esto es tan importante? Porque Charlie Sierra es uno de los timbaleros más importantes que hay en la música, eso no solo en Puerto Rico, en la música tropical, de más trayectoria, pero su excelencia musical es algo impresionante. Y entonces tú oyes a veces artistas haciendo barbaridades y le dan una pauta tremenda y es Exacto. uno. Y es uno. Sí. Y es uno. Y este hombre que ha tocado con las mejores orquestas y ha acompañado a los artistas más importantes, pues también se para en la brecha y dice, no, la ideología de género no va. Juanqui, ayúdame. Señor director, perdón, señor director. Ahora. Estamos listos. Sí, no, tengo que corregir ese. Saludos, Mira, aquí está. Vega, músico y padre de familia. Y quiero aprovechar para expresar mi repudio total a la implementación de la ideología de género en el currículo escolar. Tenemos que unirnos y hacer que se respete la dignidad infantil. Dios les bendiga. Ese no necesita presentación, pero para algunos que quizás nacieron estos días, ese se llama Eladio Antonio Vega. O sea, ese es Tony Vega. Tony Vega. Tony Vega, uno de los artistas más importantes de este género, ganador de discos de platino. O sea, cuando yo digo esto, es gente que vendían sobre 100,000 copias de discos. Es más difícil vender 100,000 copias de discos que recoger 100,000 firmas. Y digo esto para que tú tengas un balance, porque esto de las firmas las estamos pariendo. ¿Qué yo estoy haciendo? Yo estoy yendo al residencial. En la semana que viene, si se puede, si me levanto temprano, vaya, Alecito, levántate temprano, envía el video, tú sabes, porque pues voy a presentar una de las cosas que hacemos en residencial. Yo llego allí con la Evangeloca, que es mi amada guagua de sonido. ¿Cómo se llama? La Evangeloca. Y llegamos los evangelocos. Sí, Y entonces, dura. entonces hablamos sobre... Es legendaria la Es Evangeloca. legendaria. Sí. Vamos a pedirle el endoso a la gente de las cartas. En el residencial explicamos qué es la ideología de género, explicamos a grosso modo, ¿verdad? Explicamos qué quieren implementarle a los niños de los residenciales públicos, porque esto hay que decirlo así. Mire, quien va a recibir el primer batazo de la ideología de género son los pobres, son los niños del residencial, son los niños son los hijos de los que no pueden pagar un colegio. Esa gente, esos niños van a recibir el primer macetazo de la ideología de género. Y entonces estamos yendo al residencial a decirle a eso a la gente, que hay que marchar por los niños. Mire, si los niños son nuestra patria, vamos a dejarnos de bobería. Entonces esto es una cuestión de patria o muerte. Y si la gente que grita patria o muerte lo grita con tanta cosa, tú sabes, y hace tanto revolú, pues nosotros tenemos que organizarnos y defender nuestros niños, y mucho más, nuestros niños de escasos recursos. Yes. Así que el 14 de agosto, yo en el Prado, en el residencial del Prado, dije, el 14 de enero, y después dije, no será profético, que habrá que hacer 2 marchas. Bueno, pero el 14 de agosto tenemos la primera marcha. Señor director, por favor, Ahora. colabóreme. Mira quién está ahí. Eric Ortiz. Soy productor, músico puertorriqueño, arreglista, y estoy en contra de la implementación de la ideología de género en el currículo escolar. ¿Qué necesitamos nosotros como pueblo? Más información. Necesitamos información del currículo, que podamos leer, que podamos digerirlo, que podamos presentar nuestras observaciones antes de que se tomen decisiones finales con relación a la implementación de este currículo de ideología de género. Ellos son el futuro de nuestro país. Ellos son Puerto Rico.
respetemos su dignidad. Eso. Gracias. Ese es Luis Pericortí. Eso es. La superestrella. La superestrella, Luis Pericortí. Wow. Quiero saludar a los amigos que se conectan por Facebook, los que están en Nueva Vida Facebook. Por favor, comparte este video para que la gente pues vea también estos artistas. No sé si notaron a Tony Vega. Tony Vega se vistió para hacer ese video como si fuese para una carátula. Sí. No, Para una carátula. una cosa, pero esa es la dignidad. Ajá. Usted ve, esa es la dignidad. Ajá. Y ahí yo le solicité esto a un sinnúmero de amistades. Otros vienen. Ahora, ¿qué yo quiero levantar también esta mañana? Yo quiero que tú, el de a pie, que me estás viendo y que me estás escuchando, me envíes un videíto y simplemente diga, por ejemplo, soy Fernán Reyes y estoy en contra de la ideología de género. Con mis hijos no. Así de simple. Eso te toma 10 segundos y en las próximas secciones de Hoy Puede Ser un Gran Día vamos a estar lanzando a esa gente gritando esto. ¿Ves? Lo voy a repetir cómo lo vas a hacer. Mira, toma 10 segundos. Soy Alex de Castro y estoy en contra de la ideología de género. Con mis hijos, no. Y me lo envías al WhatsApp 787-627-4988. 787-627-4988. Le estoy pidiendo esto a mis amigos porque un árbol da fruto según su género, dice el libro de Génesis. Y a los primeros que les estoy solicitando esto, a los mismos que les predico el evangelio, a algunos de ellos me los he ganado para el Señor y no me los he ganado yo porque yo no di la vida por nadie, la dio Jesús, pero nosotros los discípulos de Jesús vamos camino a la cruz porque no hay gloria sin sacrificio. Si la patria es valor y sacrificio, métase en esta porque se nos va la patria con los niños. O sea, el atentado es violento, hermanos, y esa gente vienen con su guardia monga, porque así es, y hacen un silencio y revientan, pero ustedes están viendo, y gracias a las redes ahora nosotros nos enteramos de 1000 cosas, ¿ves? Por eso, este 14 de agosto, usted dispóngase a ir a la marcha, lleve cacerola, lleve lata, lleve pandero, lleve algo que haga ruido. Pues no estoy diciendo tiros al aire ni nada de eso, no tanto. Los muchachos del caserío, tranquilo, que es una marcha pacífica por ahora. En lo que la cosa, vamos cuadrando la caja. El señor director, tenemos otro video. Yo creo que tengo más. Ahora sí. Mira. Saludos, mi nombre es Dani Fuentes, músico trombonista de aquí de la Isla del Encanto. Como profesor de música quiero expresar mi repudio a la implementación de la ideología de género dentro del currículo escolar. Por favor, respeten la dignidad infantil. Ahí está. Ese negrito que ustedes ven ahí, que tiene una pinta tremenda, yo amo ese negro porque me ha acompañado en este caminar de la música. Ama a Dios. Dani le sirve al Señor, un gran trombonista. Dani es un milagro del Señor. Dani, prácticamente los médicos dicen que él no tiene pulmones para respirar. Más sin embargo, toca un trombón de primera línea. Wow. Maestro de profesor de música, como bien lo oyeron. Dani grabó en los primeros, desde el primer disco que hicimos como solista solo. Dani está en todas esas grabaciones. Trombonista de Tony Vega, de bandas top. Mire, para tocar esta música hay que ser un músico tremendo. Y este hombre, además de eso, ha levantado una cantera de trombonistas, una cantera de músicos. Trabaja con la juventud, es profesor en la escuela libre y está aquí diciendo no a la ideología de género. Y eso es algo que en este tiempo tenemos que ir con el de a pie. Por eso, usted entienda lo que es ideología de género, que no es muy difícil de ¿qué le van a enseñar a los niños en la escuela? Pues le van a enseñar a tu niño que puede ser niña o puede ser niño, porque no es sexo, es género. Tú sabes, una patraña satánica, vamos a dejarnos de bobería. Y es posible que le den una pequeña clase. Tú sabes lo que es. Ahorita estaba este muchacho de la escuela de música y yo decía que qué fantástico porque tú vas a coger música todos los días. Oye, sale músico sí o sí. Sí. Pero si todos los días tú estás expuesto a la ideología de género, sales avión sí o sí. Vamos a dejarnos de cosas porque es que no es a eso. O sea, tú sabes lo que es que tomen a un niño
y le pongan una vestimenta de niña para que él experimente otro género, para que él lo experimente a ver si dentro de su cuerpo escondido hay otro género. Oye, entonces hay días que yo me tengo que poner una careta de perro, porque hay días que yo tengo un pejo adentro que muerdo el más cercano, tú sabes. Y déjame decirte, todo eso va por ahí. Yo digo esto con mucho respeto. Mire, cuando yo venía anoche hacia Puerto Rico, tuve el privilegio de que se me sentara un homosexual al lado, todo el viaje. ¿Sabe qué hice? Lo amé. Lo amé. Y hablé de él de amor, no de religión. Hablé de amor. Le pregunté dónde vivía, él me preguntó dónde yo vivía. Y tuvimos un viaje tremendo, él en su cosa y su vida, ¿verdad? Pero yo creo que si nosotros amamos y caminamos recto, la gente va a ver nuestro caminar. ¿Ves? Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Envíame un videíto, tú el que vas a pie. Soy María Reyes y estoy en contra de la ideología de género. Con mis hijos no. Y me lo envía. Te están pidiendo que repitas el número. El número no es para que me envíes comentarios si estás de acuerdo o no, ¿está bien? Es para que me envíes un videíto. Muy bien, muy bien. Envíame un videíto. Esto lo digo porque es que a veces tú sabes, tú te encuentras gente que está para decir bobería. El 14 de agosto vamos a marchar y lo que queremos que ocurra allí, el 14 de agosto es, por ejemplo, lo que ocurrió con Pablo y Silas cuando estuvieron presos, que empezaron a entonar himnos y hubo un terremoto que abrió la cárcel. Nosotros, yo entre otras cosas oro al Dios, al que es Rey de Reyes, para que le hable al gobernador, turbe su sueño, como lo ha hecho también con otros, y le haga ver que esto no lo queremos. No solamente es que no lo queremos, y estamos en una democracia, vamos a dar novería. Entonces la gente marcha en Cuba por los derechos. No hay quien entienda a la gente, o sea, no hay quien entienda a la gente. Y en San Juan es lindo, pusieron la bandera cubana allá arriba, eso es lindo, pero y la de Haití, que se vienen muriendo de hambre. O sea, son cosas que cuando nosotros vemos esas situaciones no nos puede gustar. Señor director, por favor. Ajá, maestro. Ahí está. Hola, Tangana. soy Wilito López, músico y padre de familia, y quiero expresar mi repudio a la implementación de la ideología dentro del currículo escolar. Respeten la dignidad infantil. Gracias. Oye, vaya. Mira, ese es Wilito López. Wilito López es uno de los congueros más sobresalientes en nuestro género. Un gran amigo. Wilito, ¿con quién no ha tocado? Bobby Valentín. ¿Con quién no ha tocado Wilito? Está con la Ponceña. Sí, ¿no? ahora es el conguero de la Ponceña. Sí. Usted lo ve, Wilito no tiene mano, tiene garras. Yo digo esto porque es algo impresionante. O sea, estos son músicos de alto nivel. Estos no son músicos que están en una lechonera, y con respeto a los músicos que tocan en la lechonera, yo empecé tocando en una lechonera y empecé tocando en el Danubio, allí en la Boya 4, cuando tocaba hasta las 6 de la mañana por $30, por si acaso, para que los músicos, ¿verdad?, no vayan a pensar que yo llegué del cielo y caí con un micrófono. No, yo sé lo que es eso, pero estos músicos, todos los músicos, si hay un músico, si hay un músico viendo este video, mira, yo quiero que tú tomes tu instrumento como hizo Wilito y como hizo Dani Fuentes, y después de meter una yuca ahí, que los músicos entienden lo que estoy hablando, usted diga: soy Willy Colón y estoy en contra de la ideología de género, con mis hijos no, y me lo envías al 787-627-4988. Otra vez. 787-627-4988. ¿Qué quiero que haga? Si eres policía, yo quiero que vestido de policía, como estaba Tony Vega, ¿viste cómo estaba Tony Vega? ¿No? Sí. Por eso es que Tony Vega es una estrella de la música. O sea, Tony Vega tú no lo ves. No. Domingo Quiñones me va a enviar su video, pero esos son tipos que quieren, así como el pastor, lindo, son lindos como yo. Eso es, seguro. Mira, a mí me dio un guille de lindo una vez que mis hijos me dijeron:
Porque tú sabes, los salseros somos salseros, tú sabes, nosotros los salseros vamos vestidos a matar. Siempre, no, olvídate. Y un día mis hijos me dijeron, papi, porque yo estaba hablando, yo he vivido enamorado de Lalo Rodríguez. Lalo Rodríguez, primero su voz, pero también, y de Domingo. Yo la primera vez que vi a Domingo en Nueva York, me enamoré de Domingo y de su personalidad. Yo amo a Domingo. Yo también. Pero entonces, ayer mismo me escribió y me dijo, Alex, no te he enviado el videíto, pero es que tengo que hacerlo, tú sabes, con las luces, con las luces. Yo lo que quiero es... Con todo el set, Sí, yo lo que quiero es un selfie, tú sabes. Usted no tiene que buscar estudio ni nada, con un selfie es suficiente. Ahora, si usted es policía, usted se viste con el rango grande de policía y usted me dice, yo soy... con nombre y apellido, porque no vas en calidad de policía, tú sabes, porque ellos no están en calidad de músicos, ellos están en calidad de padres, de puertorriqueños. Lo que sucede es que son músicos, tienen un instrumento. ¿Ves? Entonces usted, vestidito lindo de policía, me dice, yo soy marcano y estoy en contra de la ideología de género. Con mis hijos, no. Y me lo envía al 787-627-4988. Si usted es maestro, usted puede tomar una tiza, un borrador, lo que sea, o como quiera, invéntate algo lindo, solo son 10 segundos, y me escribe, y me envía un videito. Soy maestra Rosa, y estoy en contra de la ideología de género, con nuestros estudiantes no. Si usted es deportista, pues con el bate en la mano, se lo puede llevar para la marcha. Es para que represente a los peloteros, no estén pensando que es para, tú sabes, yo no estoy diciendo eso. Para que represente a los peloteros. Claro. Y usted con el bate en la mano dice, yo soy Igor González y estoy en contra de la ideología de género. Y si Igor me está escuchando, hágalo, por favor. Usted es mi amigo, usted lo sabe. 787-627-4988. Envíemelo ahí. Señor director, creo que tengo algo. Tranquilo, Fernán, que me quedan unos segundos. Ok, está bien. Saludos amigos, soy Alex de Castro, el tenor de la salsa, y quiero expresar aquí mi repudio a la implementación de la ideología de género en el currículo escolar, no para nuestros niños. La dignidad infantil hay que respetarla. Bendiciones. Eso es. El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor. O sea, envíame un videito, tú que estás de a pie, si usted... simplemente puede decir, soy Moray Mazoto, soy madre y estoy en contra de la ideología de género. Con mis hijos, nananina, no invente, no te busque candela. Escríbeme lo que tú quieras, pero en 10 segunditos. Si usted es baloncelista, pues con la bola de baloncesto, usted dice, soy José Juan Barea y estoy en contra de la ideología de género. Si usted es militar, usted agarra su escopeta, ¡pam! Como Rambo. Soy Rambo y estoy en contra de la ideología de... No lleve eso a la marcha. Está bien. Para esta no vamos a usar eso, para esta no. Pero si tuviéramos que defender la patria, que son nuestros niños, vamos a darnos bobería. Esto es patria o muerte. Entonces estos son nuestros niños o sí. Vamos a dejarnos de bobería. En todos esos países que están implementando eso, usted debería darse una vueltita para que llore, pensando que sus hijos van a ser sometidos a eso, a una nena que lo vistan de nene y le digan no, para que experimente a ver si hay un género, si el género tuyo es nene, si es nena, pero si es que es nena. Entonces, cogiendo música todos los días va a salir un gran músico, pero con esto de la ideología de género le van a hacer mucho daño a nuestros niños y no es, y como venía diciendo, y yo venía en el avión tranquilo con mi hermano, oiga esto, con mi hermano. Ajá. Porque lo veré, con mi hermano Marcos, no tengo miedo de decir su nombre, y estuve compartiendo con él y amándolo, y él hasta anoche era homosexual, no sé cómo lo veré en el cielo y cómo será, pero si a última hora el Señor Jesús sanó a un asesino, a un ladrón, pues yo creo que hay la gracia, ¿ves? Por eso es que creo en la gracia. Pero en la gracia, que donde en el arrepentimiento hay cambio. Y eso es lo que quiero para ti. Soy el pastor Alex de Castro, pastor de la Iglesia Nuevo Testamento. Visítame en la Iglesia CCC, calle Isidra, Caguas. Tenemos servicio los jueves a las 7:30, domingo 8:30 de la mañana. Tenemos un sitio bello, espectacular, que te espera.
y una gente linda. Las parcelas Hill Brothers, Candela. Envíenme el video, está bien, envíenme el video, vamos a hacer algo lindo. Claro. Aquí quienes ganan son nuestros niños. Amén. Está bien, y eso es lo que queremos. Alex de Castro, hoy